Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que para nosotros es maravilloso ver todas las caras que estamos viendo esta tarde, en un día, además, un día de semana, con las complicaciones inherentes. Pero es maravilloso ver que a pesar de todo lo que la actualidad nos regala y la política nos regala, que yo creo que todos reconoceremos que últimamente viene siendo bastante desilusionante, es verdaderamente estimulante ver que tantas personas que siguen preocupándose por el bien común, que siguen preocupándose por el intercambio libre de ideas, que personas que entienden que mucho más importante que el color de la etiqueta es la calidad del producto. Y desde luego, desde ese punto de vista, pues de nuevo daros las gracias por estar aquí, desearos que el rato que vamos a pasar juntos sea muy productivo para todos nosotros. La persona que tenemos hoy invitada creo que necesita poca presentación. Fernando Paz es historiador, es un escritor consumado además, es un hombre por encima de todo lo demás que se ha atrevido a decir cosas que otras muchas personas no se han atrevido a decir y además lo ha hecho bien. Yo recomiendo encarecidamente de entre todos sus libros el último, Despierta, en el que analiza desde un punto de vista yo creo que muy objetivo todo el fenómeno que estamos viviendo de la globalización, los conceptos de globalización frente al globalismo, también todos esos momentos francamente esquizofrénicos, me atrevería a decir, que hemos tenido que vivir en España con motivo de del COVID-19 y los sucesivos confinamientos, etcétera. Y bueno, y es un poco sobre lo que vamos a hablar hoy. Yo lo que sí os pediría, para empezar con un poquito más de calidez, es que le demos un fuerte aplauso a Fernando Paz. Bueno, Fernando, pues vamos manos a la obra. Decía hace un momento que una de las reflexiones a las que tu último libro nos lleva es a la diferenciación o al conflicto entre los conceptos de globalización y de globalismo. ¿Podrías explicarnos un poco más en qué consiste ese choque de conceptos? Bueno, primero me gustaría agradeceros a todos los que estáis aquí. Antes que nada, me encanta estar aquí, me gusta mucho de verdad vuestra región. Suelo venir con alguna frecuencia y la invitación que se me ha hecho, pues la verdad es que solo ha habido que buscar la fecha porque ha sido para mí enormemente atractivo el poder estar hoy aquí. Y bueno, con una presentación como la que se me ha hecho, estoy casi por quedarme a vivir. No estaría mal. Bueno, y gracias a todos también por el aplauso. A ver si al final también lo reiteramos. Tengo que salir aquí con casco. Bueno, sí, bueno, la pregunta que me has hecho es una pregunta que no se suele hacer y que se da por sabida, pero realmente yo creo que habría mucha gente que tendría dificultades en distinguir una cosa y la otra. Más que nada porque no se ha explicado. Trataré de ser lo más breve posible. El globalismo, o la globalización, por decirlo así, es un proceso de tipo objetivo, histórico, es decir, es algo que está sucediendo fruto de un determinado discurrir tecnológico y material, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Más despacio? Es que, perdone... ¿Está todo el mundo de acuerdo en que hable más despacio o hay que someterlo a votación democrática? Bueno, se puede intentar un poco. Se puede intentar, no se preocupe. Lo que pasa es que tengo tanto que decir en tan poco tiempo que me han dicho que luego hay una cena que la verdad, en fin, me plantea usted un reto doble, pero trataré de abordarlo. Bien, decía, no hay de qué, decía que la globalización es un proceso de tipo histórico, objetivo, material, tecnológico, para entendernos, ¿no? Es decir, es una etapa de la historia, si queremos llamarlo así. Sería pues como el neolítico o la industrialización, por ejemplo. Mientras que el globalismo es una filosofía, una ideología o una cosmovisión, una forma de ver el mundo procedente del característica o típica o derivada del globalismo. Entonces, es como si
creyésemos, es decir, porque estemos en la globalización no quiere decirse que la filosofía tenga que ser el globalismo, de la misma manera que por el hecho de vivir la industrialización en el siglo XIX no era necesario o no era obligatorio que la visión del mundo fuese la del capitalismo manchesteriano, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, quiere decirse que en un caso estamos hablando de un proceso objetivo, material, como digo, y en el otro caso de una filosofía, de una ideología, de una visión del mundo, que es, por otro lado, y tendremos ocasión, porque tendremos que volver a eso en más de una ocasión, que es, por otro lado, la filosofía de la posmodernidad. O sea, el globalismo está íntimamente ligado a la posmodernidad, no se entendería sin él. Es curioso porque casualmente este año en España ha habido una producción interesantísima, el famoso documental que estoy seguro que habrás visto, España, la primera globalización. Es interesantísimo porque ha batido récords de taquilla para un documental y en las circunstancias además que estamos. Esta globalización efectivamente fue un fenómeno histórico, no estaba guiada por un movimiento globalista y sin embargo es muy interesante también la oposición fuerte que encontró pues en determinados países que para enfrentarse a ello no tuvieron más remedio que crear la famosísima leyenda negra que todavía perdura y que con especial celo acogen los enemigos de España. Por tanto, si analizamos la historia y observamos que efectivamente ha habido ese fenómeno de globalización sin que existiera el impulso globalizador, ¿qué características entiendes tú que pueden aislarse en un caso y en otro? Quiero decir, en el caso del globalismo concretamente, porque globalización se entiende perfectamente que es un fenómeno histórico que poco tiene que ver con la voluntad expresa de las naciones en un momento dado. El globalismo, ¿qué características específicas le atribuyes a esta corriente de pensamiento? Claro, el documental, que es magnífico, al que hace referencia, trata de esa primera globalización que fue la primera vuelta al mundo que protagonizó España. Entre 1519 y 1522, como sabemos, Juan Sebastián Elcano remató una expedición de 5 naves que finalmente quedó reducida a una y que dio la primera vuelta al mundo, no demostrando de esa manera, demostrando en lo práctico sí, pero no demostrando en un modo teórico, en un marco teórico, que el mundo era redondo, porque todo el mundo, frente a lo que nos quieren contar hoy, sabía, todo el mundo con un poco de cultura, sabía que el mundo era redondo. Desde el siglo II a.C., Eratóstenes fue capaz incluso de medir por la sombra del sol en Asuán el día 21 de junio, el día del solsticio de verano, fue capaz de medir esa sombra y la distancia que tenía el diámetro de la Tierra. Es decir, que 17 siglos antes de la vuelta al mundo, todo el mundo con un poquito de cultura sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Ahora nos da por decir, como nos creemos que estamos en el pináculo de la historia y que estamos capacitados para enjuiciar toda la historia de la humanidad como un enorme error, ¿no? Todo lo que ha habido hasta ahora, hasta que ha llegado esta generación, ha sido absolutamente erróneo, ¿no? Pues también creemos que es que nuestros antepasados eran idiotas, rematadamente idiotas, ¿no? Bueno, pues no era así, ¿no? Y por tanto es una diferencia muy grande la globalización, si la queremos llamar así, que protagonizó España. Es verdad que sucedió como tal porque, sobre todo a partir de, por supuesto, la primera vuelta al mundo, pero luego cuando comenzó en 1565, que se produjo el primer viaje, el primer tornaviaje, es decir, la vuelta atravesando el Pacífico desde Luzón, desde las Filipinas, hasta Acapulco, cuando se produjo eso, se puso en contacto China de un modo permanente, y en fin, todos los productos del Extremo Oriente y del Índico, con América primero, tanto con Nueva España, con México, como con el Perú, y luego eso terminaba llegando a Sevilla. Es decir, que sí que se produjo esa primera globalización de un modo material evidente. Y aquí tendríamos que, para marcar la diferencia con lo que está sucediendo hoy, tendríamos que recordar unas palabras de un enamorado de España, aunque fuese natural de un país que no era precisamente, que no ha sido nunca muy amigo de España, como es Gran Bretaña, que era Chesterton, efectivamente, cuando dijo que la última herejía de la era cristiana sería aquella en la cual se produciría la impostura suprema del sentido de lo católico, es decir, de lo universal, por lo cosmopolita, ¿no? La diferencia entre un caso y el otro es que
la obra de España en el mundo fue católica, es decir, universal. Lo universal es lo contrario, aunque aparentemente no lo sea, de lo cosmopolita, porque lo cosmopolita lo que hace es abolir las identidades, mientras que el universalismo es lo contrario, es comprender que cada uno de nosotros tenemos una identidad y que lo que nos hace iguales, por decirlo así, no es que la identidad de cada uno sea idéntica a los de los demás, sino que cada uno tenemos la nuestra, y es en el reconocimiento de esa identidad. Por eso las zonas descubiertas por España y que pasaron a incorporarse a España son zonas en las cuales el elemento indígena hoy es millonario en cifras, mientras que las cifras colonizadas por los británicos y otras hierbas europeas, pues ya aquí lo tenemos, no queda ni uno, o quedan 7 en reservas y alcoholizados, ¿no? Entonces, esa diferencia es esencial para comprender las diferencias. En cuanto a las características hoy del globalismo, son desde luego muchas y variadas, y tendríamos que empezar por decir dos cosas. En primer lugar, que el globalismo, los globalistas, no son homogéneos, es decir, no son todos iguales. Tenemos la tendencia a creerlo, ¿no? Como que todos están compinchados, y evidentemente algo de eso hay, pero no todos persiguen los mismos objetivos en el sentido de que los objetivos sean idénticos entre todos. Y por tanto, no pensemos en el globalismo como en algo homogéneo, sino como en algo que comparte unos principios. Y luego también hay que decir una cosa que a veces perdemos de vista, y es que todo esto que estamos viviendo, y vamos a citar por lo menos cuáles son sus características, fundamentalmente afecta a Occidente. Esto no está pasando en otras partes del mundo, esto no pasa en China, esto no pasa en el África subsahariana, esto no pasa en el mundo islámico. Y todos estos procesos que estamos viendo, qué sé yo, desde la ideología de género hasta la destrucción del Estado-Nación, esto no sucede más que en Occidente. Es un movimiento, por tanto, que podríamos denominar endófobo, es decir, de odio hacia lo propio, de odio hacia la naturaleza de uno mismo, ¿no? El vínculo que tendrían en principio los globalistas, los principales globalistas, vamos a coger a dos característicos para entenderlo, a los dos quizá más importantes, ¿no? Por personalizarlo en dos seres humanos, que son George Soros y Bill Gates, ¿no? Son muy diferentes los dos. Son muy diferentes y los fines que persiguen también son muy diferentes. La finalidad de George Soros, por ejemplo, es la de la construcción de lo que llama una sociedad abierta, ¿no? Una sociedad que podría asimilarse a las sociedades occidentales en general, tal y como están constituidas hoy, poco más o menos, con muchos cambios, pero en cuanto a la mentalidad es la idea de la sociedad abierta. En cambio, el modelo de Bill Gates es China, no tiene absolutamente nada que ver con la idea de una sociedad abierta. Sin embargo, tienen un vínculo entre ellos, tienen muchos, pero tienen un vínculo ideológico, y es el neomalthusianismo. ¿Qué es el neomalthusianismo? Yo creo que casi todo el mundo lo sabe, por si alguien no lo sabe, pues lo digo brevemente. El neomalthusianismo es considerar que hay demasiada gente en el mundo. Bueno, bien, a ver. No entremos en diálogos, vamos a hacer lo que podamos, todos nos esforzamos un poquito y entre todos juntos seguro que llegamos a buen fin. Perdona, Fernando. Usted dirá. ¿Sigo? Sí, por favor, sí. Bueno. Vamos a ver si resolvemos el asunto. Sí, es que sí, porque se ponga más cerca, mis palabras no le van a sonar más lentas. Puede ser, no sé. Yo agradezco su intento de resolver el asunto. ¿No? Bueno, le decía que el vínculo fundamental es ese neomalthusianismo, es decir, esa creencia de que hay demasiada gente en el mundo y por tanto hay que reducir la población mundial, ¿no? Por supuesto, esa creencia no les afecta a ellos no son los llamados a desaparecer, ¿no? Pero sí se han publicado en varias ocasiones distintas cifras acerca de lo que ellos creen. Uno de los más significados, Ted Turner, que es el fundador de la CNN, habló de que no debería haber en ningún caso en el mundo más de 2.000 millones de personas. Si tenemos en cuenta que somos unos 7.500 millones, pues
sobran 5.500 millones. Ya como quieran acabar con ellos o no, no me voy a meter. Pero esta es la idea principal que los vincula y es importante que lo sepamos. En eso están todos de acuerdo. Hay demasiada gente en el mundo. Otra idea que comparten es la idea de que tenemos que ir, y estamos yendo, y de hecho estamos en ello, hacia un capitalismo transnacional. Y este es un concepto fundamental porque es el que articula cuál es la naturaleza última del globalismo, que supongo que luego hablaremos de eso, porque hay que precisarlo. En eso estarían también todos de acuerdo. En cierto modo, el modelo chino también, la dirección de un partido único, de un partido totalitario, como en este caso el Partido Comunista Chino, compaginado con un modelo capitalista de producción, para el globalismo en términos generales sería, digamos, el puerto de llegada y aquel modelo al que pretenden emular, ¿no? Es muy difícil sostener que China hoy, desde el punto de vista ideológico, es comunista, ¿no? Pero, por otro lado, podemos decir, ¿es un régimen liberal capitalista? Pues no, tampoco. Entonces, ¿qué es China? Pues China, algunos pretenden que sea nuestro futuro. Y ese es el punto fundamental de toda esta historia al que tenemos que llegar. Hay también otra característica del globalismo, como expresión de esa posmodernidad a la que me refería yo antes, y es la tendencia hacia un sincretismo en materia religioso-espiritual, para entendernos, ¿no? Pero esto, vuelvo a lo mismo otra vez, afecta solo, fundamentalmente, a Occidente. No se percibe, sino todo lo contrario, una merma de lo espiritual o de lo religioso, incluso, en otras partes del mundo. El Islam no se está contrayendo, por ejemplo. Y las cosmogonías orientales tampoco. Es decir, esto afecta fundamentalmente a Occidente y, por tanto, afecta al cristianismo. El cristianismo sí está desapareciendo, lo anoto como fenómeno sociológico, más allá de las creencias de cada cual, pero es evidente que el cristianismo, desde hace aproximadamente medio siglo, aunque podríamos llevarlo también, por supuesto, a la época de la ruptura protestante, del luteranismo, es evidente que el cristianismo, al menos, como digo, en el último medio siglo, sociológicamente se ha contraído enormemente y el protagonismo que había tenido hasta entonces en nuestras sociedades, desde luego la sociedad española es un ejemplo muy claro de eso, pues ese protagonismo ya no lo tiene, sin ninguna duda. Entonces, eso termina produciendo un indiferentismo de carácter religioso. No tanto una militancia atea, por decirlo de alguna manera, sino una absoluta relajación con respecto a todo lo que es religioso, a todo lo que es espiritual, al menos en un cierto sentido, ¿no? Además, otra de las características esenciales del globalismo es el multiculturalismo. El multiculturalismo no es que vengan muchos turistas, como hay gente que está convencido de que es más o menos eso, de que es el pluriculturalismo, ¿no? De que haya mucha gente. ¿Por qué no van a poder venir aquí personas que sean de otros países, de otras culturas, etcétera? No, el multiculturalismo es la afirmación de que en un mismo territorio, en un mismo espacio, pueden convivir culturas diferentes con sus propias normas. Es decir, que la gente que venga aquí de fuera puede estar guiada, puede regirse, por ejemplo, por la Sharia, ¿no? por la ley islámica, por la ley coránica, que está por encima y es aceptable que esté por encima del ordenamiento jurídico propio de cada país. Esto es el multiculturalismo, que por lo tanto, claro, ¿a qué da lugar esto? Pues da lugar a una serie interminable de conflictos y yo creo que a estas alturas todo el mundo está ya advertido de lo que sucede en numerosísimas ciudades europeas, donde hay auténticos guetos en los cuales pues viven esas personas que dicen huir de unas sociedades y no se entiende muy bien que huyan de unas sociedades a las que luego reproducen en los lugares de acogida. Es decir, si usted está huyendo de un determinado modelo de sociedad y por eso viene a vivir a París, por ejemplo, ¿por qué demonios usted cuando llega a París se empeña en reproducir su tipo de sociedad islámica? Es un contradios, que diríamos, hace por lo menos unos años, y que no termina de entenderse como decíamos. Y además es un fenómeno que se reproduce sobre todo, no tanto en la primera generación cuando, y esto estamos empezando y solo empezando a verlo en España, a partir de la segunda y tercera generación. Algo que saben muy bien en Francia, en Suecia, en Alemania
Austria y en toda Europa. Y por citar un último punto, para no alargarme mucho, naturalmente para la construcción de ese multiculturalismo un elemento fundamental es la supresión de la nación-estado. ¿Por qué? Porque la nación-estado es el receptáculo de la identidad cultural de los pueblos, al menos en Europa. La nación-estado no es un capricho, aunque en algunos países ciertamente no ha sido a lo mejor el vehículo más adecuado. Estoy pensando en un país como Bélgica, por ejemplo, donde tienen un sinfín de problemas de carácter nacional, pero bueno, con algunas excepciones, lo cierto es que las grandes unidades nacionales, Gran Bretaña, Italia, España, Alemania, ¿no?, son Francia, por supuesto, funcionan, como digo, de receptáculo de esas identidades nacionales. Y, por lo tanto, hay que destruir la nación-estado para borrar la identidad y para poder imponer la sociedad multicultural. He tratado de explicarlo lo más lento posible y de ser lo más breve posible, pero es muy complicado. Marcelo Bullo, el autor de Madre Patria, formula en su libro como hipótesis que digamos, el ataque cruel y feroz del mundo anglosajón contra España comienza, una de cuyas facetas, por cierto, lo hemos mencionado antes, es la famosa leyenda negra, que aún perdura y algunos todavía lo creen. Lo que él formula como hipótesis es que no es tanto contra España, sino contra la visión católica del mundo. O sea, el modelo católico integrador que permitía que en algunas de las colonias o de las provincias españolas de ultramar hubiera hasta un 60% de cargos públicos que eran criollos o personas autóctonas de allí, ese modelo frente al modelo extractivo exterminador que imperó en los países anglosajones. Entonces, trasladando eso a nuestro tiempo, ese declive interesado y provocado además mediante la persecución, en algunos casos sangrienta. En Europa evidentemente no es sangrienta, pero creo que es evidente que hay una persecución del cristianismo. Mi pregunta es, ¿se persigue el cristianismo simplemente porque es el sustento espiritual y por tanto hay que eliminarlo o debilitarlo todo lo posible para que la globalización sea un hecho antes? ¿O es específicamente el cristianismo por sus contenidos? ¿Qué piensas de eso? Pues, hombre, yo creo que un poco las dos cosas. Lo que sucede... vamos a ver, Toynbee, el maestro de historiadores británico del siglo XX, por excelencia, Toynbee decía que todas las civilizaciones han sido engendradas por una religión, en lo cual seguramente tenía razón, ¿no? Porque es la médula espinal moral, es lo que genera las relaciones sociales, etc. Bueno, en cualquier caso era su afirmación, que yo comparto desde luego, y decía que cuando una civilización iba a morir, se revolvía contra aquello que le había dado a luz, y por tanto terminaba persiguiendo o arrinconando esa religión. Es posible que estemos ante esa tesitura, puesto que desde luego Occidente no parece vivir el mejor momento de su historia, y porque hay generalizado un rechazo a lo que somos. No a lo que parecemos o aparentamos, sino a lo que somos, un rechazo a nuestra propia naturaleza. Eso está en las expresiones culturales en este momento en Occidente, en Estados Unidos, en Norteamérica en general y en Europa. El derribo de estatuas, el intento de borrar la historia, la execración de la propia historia, el rechazo de nuestro pasado, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, esa creencia de que eran poco menos que idiotas, ¿no?, frente a aquella afirmación de Newton cuando decía, si yo he podido ver más lejos es porque me he alzado sobre hombros de gigantes, ¿no? Bueno, pues hoy no, hoy rechazamos nuestro pasado y, en definitiva, somos básicamente historia, como decía Ortega. El ser humano es básicamente historia, lógicamente sobre una base biológica, evidentemente, pero somos básicamente historia. No podemos prescindir de lo que hemos sido para entender lo que somos, porque forma nuestra naturaleza. Lo que hay es un odio a eso, sin duda ninguna. Podríamos entrar, claro, en una explicación de tipo más teológico, pero, en fin, limitándonos a la explicación más material, yo creo, sin duda, que estamos ante un rechazo, ante un odio a nosotros mismos, ante un odio a lo que somos. Experimentamos ese rechazo porque estamos probablemente en el momento, en el tramo, vamos a decir, en un sentido más amplio, en el tramo final de la civilización occidental. Hay razones para pensar, por decirlo en dos palabras, que esto ya no da más, ¿no? Si nos fijamos en las expresiones artísticas, hay una adoración del feísmo, ¿no? Hay un decidido impulso en contra de la belleza, en contra de aquello
del sentido platónico del bien, de la bondad y de la belleza a la que se refería Platón hace 2500 años. Hay un rechazo de ser lo que somos, nos avergonzamos de ser lo que somos. Tratamos de eliminar las páginas más brillantes de nuestra historia y las denigramos, y en cambio ensalzamos a personajes y a hechos y a épocas y a etapas terriblemente dudosas, cuando menos. Esto no es un fenómeno exclusivamente español, aunque en España, con por ejemplo, el asunto de la memoria histórica, o esa asunción acrítica de la leyenda negra, o esa valoración, sobrevaloración de siglos de nuestra historia, que seguramente no son, aunque hay que asumir toda la historia, pero que seguramente no son los siglos de los que nos pudiéramos sentir más orgullosos, y sin embargo adquieren una especial relevancia en los planes de estudio. Estoy pensando que, por ejemplo, en el segundo de bachillerato se van a centrar fundamentalmente en el siglo XIX, en fin, y en cambio el siglo XVI o XVII van a ser siglos que van a quedar opacados, ¿no? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con ese rechazo de lo que nosotros somos, ¿no? Tiene mucho que ver con el hecho de que estamos en una etapa de liquidación de la civilización occidental. Otra cosa es que les vayamos a permitir que eso suceda o que les salga gratis, pero es indudable que hay un impulso en ese sentido. Y de ahí el rechazo a la religión que engendró esta civilización. Yo no tengo ningún empacho en decir que la única verdadera civilización es la civilización que ha parido el Evangelio. Allá donde no se ha predicado el Evangelio, o por razones de geografía o por razones de tiempo, ha reinado la barbarie. El único lugar del mundo en el cual se ha construido una civilización sobre la persona, sobre el ser humano, es Occidente. Y ha sido Occidente porque ha sido alumbrado por el Evangelio. No tengo ninguna duda al respecto. Cuando uno sale de la civilización occidental, con lo que se encuentra es con barbarie, es con un desprecio del hombre. El ser humano se convierte en material de desecho, se le puede aniquilar por millones, que no hay absolutamente ningún problema. No voy a poner el foco en ninguna civilización en concreto porque he excluido a todas, con excepción de la civilización occidental. Tengo la profunda y más íntima convicción de que así es, y que si nosotros abjuramos de esa civilización occidental por la vía, sobre todo, de hacerlo de los principios del Evangelio, de hacerlo de los principios que alumbraron a la civilización occidental, vamos hacia el desastre más absoluto. Creo que estamos teniendo pruebas sobradas en estos días, por numerosísimas razones, de que nos abismamos hacia un desastre, precisamente por razón de abjurar de esa naturaleza evangélica última de la civilización occidental. En cualquier caso, cuesta imaginar o cuesta pensar sin que la democracia sea la perfección absoluta, que sabemos que la perfección absoluta pues en esta vida no la vamos a conocer. Pero, en fin, creo que todos estaremos de acuerdo en que la democracia, aunque sea un tópico, quizás es el menos malo de los sistemas. Cuesta imaginar o recordar qué país hay en el mundo que sea democrático o razonablemente democrático en el que no haya tenido presencia previamente, de alguna forma, el cristianismo. Incluso algunas personas hablan de Japón. Oiga, mire usted, la Constitución japonesa es una Constitución norteamericana. A mí me cuesta pensar qué país tiene una democracia que sea medio digna de tal nombre en el que no haya estado la presencia del cristianismo. Yo creo que esto, desde luego, nos debería hacer reflexionar. Pero, volviendo al hilo argumental tuyo, que me parece que está en lo más apasionante, creo que todos estaremos de acuerdo en que efectivamente el panorama que tenemos es oscuro, con distintas gamas de oscuro según cada uno sea más optimista o menos. La cuestión es, una vez que el panorama más o menos creo que podemos coincidir el que es, ¿podemos pensar que este fenómeno, hay alguien, o sea, podemos ponerle nombres y apellidos, tú antes has dicho un par, pero seriamente podemos sostener que tiene nombres y apellidos, ya sean de personas o de organizaciones, o eso a lo mejor es ser un conspiranoico y estar un poco soñando? ¿Qué podemos decir de eso? Hay un fenómeno curioso al respecto de esto que comentas, Juanjo, porque todo el mundo entiende, sin ningún problema, y se explica cuando se estudia historia, sociología, que todas las sociedades son movidas por unos grupos, ¿no? Por unas élites, por una oligarquía, si le queremos llamar así, y no hay ningún problema en entender eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el antiguo régimen, la nobleza, la monarquía, la iglesia eran los pilares fundamentales de la sociedad, y la sociedad era impulsada por una serie de grupos que tenían, por decirlo así, en los que residía el poder último, ¿no? Es lo que
a lo largo del siglo XX se conoció como los poderes fácticos, ¿no? La Iglesia, el trono, el ejército. Bueno, todo el mundo ha entendido a un nivel nacional, por decirlo así, que existían los poderes fácticos. O a un nivel más local, todo el mundo sabía que en las localidades de toda España estaba pues, no sé, el boticario, el cabo de la Guardia Civil, el médico y el cura, ¿no? Y eran los que mandaban en los pueblos, ¿no? Y nadie se lleva las manos a la cabeza, pues claro que eran los que mandaban y eran los que dirigían la población en términos generales y, en fin, se les hacía caso y aunque no tuvieran a lo mejor no sé, un poder conferido de carácter político, pero lo tenían, ¿no? Tenían la majestas, por lo menos, ¿no? Esto es una realidad histórica y no hay nadie que no lo acepte, ¿no? Sin embargo, no sé por qué cuesta enormemente aceptar que esto es lo mismo, sucede exactamente igual a nivel planetario, que a nivel mundial también hay una serie de grupos que son los que dirigen lo que sucede en el mundo, que hasta hace unos años, además, lo habían, bueno, en lenguaje masónico, diríamos, no habían hecho de eso algo secreto, sino discreto, ¿no? La realidad es que, bueno, grosso modo, lo habían ocultado, podemos decir. Habían ocultado sus reuniones, las negaban. Estoy pensando, por ejemplo, en el Club Bilderberg. Decían que eso era cosa de conspiranoicos, que era de chalaos, tal. Hasta que en los años 90 ya empezó a salir, ya empezaron a aparecer algunos libros. Bueno, puede que algunos de ellos fantasiosos, no digo que no, porque precisamente la ocultación se presta, el misterio justamente se presta a lo conspiranoico, a lo fantasioso, a lo exagerado. Probablemente todo es mucho más vulgar de lo que nos creemos, pero dentro de esa vulgaridad también es verdad que estamos ante una verdadera conspiración. Hay que distinguir o hay que precisar qué es una conspiración, a qué llamamos conspiración. Normalmente el concepto de conspiración lo ligamos al concepto de lo misterioso, de lo oculto, a gente que se reúne en secreto. Bueno, pues no hace falta que se reúnan en secreto. Cualquier grupo de personas, el siglo XX es el siglo de los publicistas, por ejemplo, ¿y qué tratan los publicistas? Los publicistas tratan de generar en nosotros unas necesidades que probablemente no tenemos de forma objetiva, ¿no? Y tratan de hacernos creer que no sé qué bebida así más o menos de color oscuro y con burbujas es la chispa de la vida. Bueno, mire usted, la chispa de la vida no es eso. Bueno, pero nos lanzan un eslogan para que nos lo creamos. Entonces, los publicistas están conspirando en ese sentido. Bueno, los partidos políticos también, ¿no? Se reúnen para ver cómo pueden recabar la mayor parte de voluntades posibles, lo cual es una conspiración, todo lo legítima que se quiera, pero no deja de ser una conspiración, precisamente con ese objetivo. Y así todo, ¿no? Es decir, bueno, pues unos sectores sobre otros, ¿no? de la sociedad tratan de que le compremos su producto y no compremos el producto de la competencia o lo que sea. Bueno, así que las conspiraciones es evidente que existen, pero parece muy difícil entender que existan a nivel planetario. Pues sí, igual que a nivel local o igual que a nivel nacional, también a nivel planetario. Y hay una serie de organismos, ya he citado uno, el caso de Bilderberg, que existe desde mediados de los años 50 del siglo XX, donde un grupo de gente, un grupo de poderosos, se reunieron para, digamos, a iniciativa de Bernardo de Holanda, se reunieron pues para acordar, formar una agrupación, una asociación de gente con mucho poder, a fin de frenar en origen la expansión del comunismo en el mundo. A partir de ahí, el Club Bilderberg se extendió pues, por las monarquías, o recabó el apoyo de las monarquías y de los gobiernos en Europa y en Estados Unidos. Posteriormente nació la Trilateral. La Trilateral es una especie de emanación de Bilderberg donde también quedaron incluidos los países hispanoamericanos y Japón. Pero es un poco lo mismo que Bilderberg, para entendernos, y todos defendían la misma cosa, todos defendían el mismo objetivo, la generación de un mercado único en el mundo, saltando por encima de los Estados-nación y, bueno, pues, en fin, la creación del Homo economicus, ¿no? Del hombre económico, cuya única o cuya principal función u objetivo era el de ser desposeído de lo que venía considerándose siempre como características típicamente humanas. Y todo el mundo más o menos ha oído hablar de eso, ha oído hablar de Bilderberg y de la Trilateral en mayor o menor grado de fantasía, pero ha oído hablar de ellos. Sin embargo, digamos que hay un organismo que es el núcleo de lo que hoy entendemos como globalismo.
y es el CFR, el Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores. Fue creado por el presidente Woodrow Wilson al final de la Primera Guerra Mundial para reorganizar el espacio europeo. La verdad es que recabó el apoyo de mentes muy bien formadas, pero que tenían el pequeño defecto de que no conocían excesivamente bien Europa. Y entonces montaron el gran tinglado después de la Primera Guerra Mundial que expresa el Tratado de Versalles, que es, como todos sabemos, el origen de la Segunda Guerra Mundial y que explica la llegada de Adolf Hitler al poder, a partir de una reorganización europea absolutamente desastrosa, ¿no? Donde se fragmentó y se cuarteó el Imperio Austrohúngaro, empezando por ahí, que era una magnífica obra de arquitectura política, y surgieron una pléyade de países pues, que giraban en torno sobre todo al componente étnico, etcétera. Bueno, ya teníamos servido el lío, ¿no? Y el Consejo de Relaciones Exteriores, brevemente dicho, consta de entre 1.000 y 3.000 miembros. No son todos, aunque muchos sí, políticos y militares. Por supuesto, están los principales directores de los medios de comunicación del mundo, de las grandes productoras del mundo, de productoras cinematográficas, editoriales, señaladísimos actores de Hollywood y también directores de cine, directores de documentales, en fin, y por supuesto, naturalmente que sí, los principales financieros del mundo, y son los que, o digamos, de los que emana el conjunto del globalismo, por decirlo así. Pero no hay un centro del globalismo, es decir, no hay alguien que toca el pito y dice todo el mundo a formar y aquí se va a hacer esto, esto, esto y lo otro. No, son acuerdos, hay distintos intereses a los que se llega por un lado o por otro, ¿no? Pero si hubiera que decir cuál es el organismo por excelencia globalista, el que tiene una mayor autoridad, el que marca el camino, sería el Consejo de Relaciones Exteriores, del cual han salido la totalidad de los presidentes norteamericanos, con la excepción del señor Trump, y todos los presidentes de la CIA, exceptuando uno, el que fue presidente con Nixon, y el que le salvó del Watergate. Bueno, le salvó durante un tiempo, porque al final ya sabemos lo que pasó, pero todos los presidentes norteamericanos, vicepresidentes y la mayor parte de los secretarios, los equivalentes a ministros en el gobierno norteamericano, han salido del Consejo de Relaciones Exteriores. Básicamente, de lo que se trata es de que dirijan a los norteamericanos en una determinada dirección, en esa dirección del globalismo, y que pongan al propio país norteamericano al servicio del globalismo. Durante la última campaña electoral, Kamala Harris dijo una frase que definía bastante bien la campaña. Dijo: estas elecciones por el alma de los Estados Unidos. Y efectivamente eran por el alma de los Estados Unidos. Era por si la presidencia de los Estados Unidos servía al país entendido como Estado-nación, dentro de que no sea exactamente un Estado-nación, pero lo servían al margen del proyecto globalista, o si Estados Unidos se iba a convertir en la guía, la polar del proyecto globalista, y se iba a poner al servicio de ese proyecto, siendo, por decirlo así, una provincia más del proyecto globalista, la más importante, pero una provincia más. Bueno, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos quién ganó, y no vamos a entrar en cómo ganó, porque si no nos pueden llamar de todo. Sí. Te voy a hacer una última pregunta mía, porque hemos repartido unas tarjetas para si alguna de las personas que nos acompañan quieren formular alguna pregunta. Entonces, si te parece, te formulo una de las mías y mientras pediré a mis compañeros que me hagan llegar las preguntas que se hayan formulado y, bueno, pues vamos a ver lo que nos da tiempo. Yo creo que la cuestión, después de lo que hemos escuchado aquí, ¿no?, y de preocuparnos un poco más, al final, ¿qué nos vamos a encontrar después del globalismo? ¿Qué hay detrás de lo que estamos viendo en todos estos días? ¿Cuándo consuma? Pues si te había parecido poca preocupación, te diré, el globalismo es solo una etapa en un diseño más amplio. ¿Cuál es ese diseño? El diseño es el del transhumanismo. No es una casualidad que entre los principales dirigentes de las Big Tech se encuentren los teóricos del transhumanismo. Es decir, de quienes sostienen la idea de que lo principal sobre la Tierra, sobre el mundo, sobre nuestro planeta, es la inteligencia. Y por tanto, si somos capaces de hacer máquinas más inteligentes que nosotros, sustituyámonos por esas máquinas.
naturalmente con etapas previas. Una de ellas es el globalismo, otra de ellas es la destrucción de la identidad de la persona, como se está realizando ahora a través de toda la promoción de la transexualidad. No es una casualidad. Para crear el cyborg, es decir, para crear ese ser que será una mixtura, una mezcla, una coyunda del ser humano y de la máquina, para crear eso, primero, eso no se puede hacer sobre el ser humano actual. Primero hay que deconstruir, en lenguaje filosófico, deconstruir al ser humano. Esa deconstrucción del ser humano se realiza sobre la negación de su identidad. Toda la ideología de género, en definitiva, lo que afirma es la primacía de la voluntad sobre la realidad, de tal manera que yo me defino no en función, en principio en términos sexuales, no en función de la realidad objetiva, es decir, de que yo tengo unos determinados cromosomas, una determinada genitalidad y una determinada anatomía, sino en función de mi voluntad. Yo soy hombre o mujer según la expresión de mi voluntad. La transexualidad, en definitiva, es eso, no es más que eso. Y, en consecuencia, es necesario deconstruir el hombre, es decir, conceder al ser humano la capacidad de autodefinirse, de autodeterminarse hasta ese punto para poder deconstruirlo y construir sobre algo deconstruido. No podemos construir sobre algo que todavía guarda una parte de su identidad. El final de toda la carrera globalista, el final del globalismo, el final de la supresión de la identidad y de la libertad, que son una misma cosa, el final de toda esa carrera es la destrucción a través de los procesos a los que hemos aludido, del multiculturalismo, de la negación de la identidad espiritual, de la identidad nacional, de la negación de la libertad, es la construcción de ese cyborg, del hombre-máquina. Pensemos que hoy nos encontramos, por terminar ya la contestación, hoy estamos en una etapa en la cual nos parece ya normal que haya cosas de las que no se pueda discrepar en público. En este momento hay 4 o 5 temas de los que no se puede hablar en público, salvo que quieras pues, que te despedacen. Incluso dentro de poco es posible que hasta físicamente, ¿no? O sea, tú no te puedes posicionar. Todo empezó con... todo empezó, vaya usted a saber cuándo empezó, pero en fin, en tiempos recientes, en los últimos meses, lo podemos medir por meses, con el caso de Donald Trump, donde estaba prohibido en los medios de comunicación pronunciarse a favor de Donald Trump. Si alguien decía alguna palabra a favor, cosas objetivas, como que la economía norteamericana había crecido más que en ninguna otra época de la historia desde los años 20, cualquiera que dijese esto en público, esta afirmación que era objetiva, que era real, tenía que venir precedida siempre de una petición de perdón. Es decir, a mí no me gusta Donald Trump, pero la realidad es que Donald Trump ha conseguido... Bueno, empezó con Donald Trump y luego ha seguido, pues qué les voy a contar, ¿no? Con el tema de las vacunas, donde no se podía discrepar, con la cuestión ahora mismo de Ucrania, donde tampoco se puede discrepar, y vamos hacia el cambio climático, que ya está en ciernes, donde tampoco se va a poder discrepar. Y eso representa la negación de la libertad. Y la negación de la libertad y la identidad es una misma negación. Es la deconstrucción del ser humano mientras le negamos la capacidad de ser libre para tener creencias y para opinar. En cambio, le otorgamos la capacidad de autodeterminarse y autodefinirse. Es una verdadera monstruosidad. Y eso es lo que va a producir la deconstrucción por la negación de la identidad y de la libertad, la deconstrucción del ser humano, y sobre él crear ese cyborg que es el primer paso en el transhumanismo. No ya solamente un posthumanismo, sino el transhumanismo. Eso es lo que nos espera después, al final del camino del globalismo. Bueno, yo creo, es curioso, el libro este último tuyo se llama Despierta, y no sé qué resultados producirá el libro en quienes lo lean. Lo que sí creo que puedo juzgar ya a la luz de las preguntas que nos formulan es el resultado que generan las palabras que nos has estado dirigiendo, porque hay una pregunta que se repite sistemáticamente y es ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede luchar contra este fenómeno y todas estas cosas que no es que sean predicciones a futuro, es que están ocurriendo ya? Alguna persona incluso se atreve a preguntar un poco de forma más concreta si tú crees que en España hay algún partido político que decididamente, de palabra primero, pero también con hechos, esté dispuesto a luchar contra este fenómeno, o si por el contrario tenemos que darlo por perdido. En fin, ¿te atreves a mojarte un poco con esto? Sí, por supuesto, para eso estoy aquí. Bueno,
En realidad nos has hablado un poco, ¿no?, de quién, ya nos has dicho un poco quién lo está impulsando, pero... ¿Quién gana? No Pues mire... no obstante, le ruego una cosa, hemos escrito tarjetas para tener un orden. Entonces, si todos empezamos a interrumpir, no nos organizamos bien. Entonces, como aquí somos todos gente de orden, es mejor que procuremos hacerlo conforme a las reglas. En cualquier caso, el señor ha formulado su pregunta. Sí, sí, naturalmente que sí. Pues mire, ¿quién gana? Pues los que están impulsando el proceso. Es evidente que ganan ellos porque si no, no lo impulsarían. Los dirigentes de las grandes tecnológicas, los dirigentes de las grandes empresas, aquellos que tienen por horizonte y por guía el neomalthusianismo, aquellos que quieren controlar y dirigir a la población mundial en un doble sentido. Uno, disminuirla en número, y otro, controlar literalmente la población mundial. Piense usted, por ejemplo, lo que pasa en China. Hemos dicho que el modelo es China. Bien, pues en China cada ciudadano tiene un pasaporte. Un pasaporte, que es una palabra que hemos oído mucho en las últimas fechas, ¿verdad? Pues tiene un pasaporte que le habilita como ciudadano y en función de los puntos que tengas, así puedes acceder a servicios o no. Te puede quitar puntos, por supuesto, hablar mal del Partido Comunista, naturalmente, pero no hay que llegar a eso. Te quita puntos cosas como cruzar una calle y hacerlo por otro sitio que no sea el paso de cebra, eres un mal ciudadano. Fumar no está prohibido, pero te quita puntos esperar un autobús fuera de la marquesina. Ese tipo de cosas te quitan puntos como ciudadano. Ya no le digo a usted si se atreve naturalmente a expresar algún tipo de opinión contraria al status quo, ¿no? Algo que está empezando a pasar aquí de una manera muy evidente, como decíamos hace un momento. Claro, es el control de la población en cuanto al control del número de gente que existe y el control de los actos de la población, de lo que hace la gente. Ese es el objetivo, China. El objetivo que tienen los neomalthusianos, el objetivo que tienen los globalistas es llevarnos a China, convertirnos en China. Hay un objetivo ideológico. Yo no caería nunca en la interpretación de que lo que pretenden es conseguir más dinero. ¿Para qué? Es decir, si ya tienen 35 jets privados, ¿qué ganan con tener 36? Si no pueden montar en todos a la vez. Sí, es decir, el dinero no es su móvil es el poder y el dar vida a la concepción del mundo que tienen. Eso es lo que buscan. Con toda seguridad ellos creen que hacen el bien, por decirlo así. O sea, yo no creo que ellos estén pensando en decir voy a fastidiar a la gente por el hecho de fastidiarla, sino porque creen que a través de eso van a construir, de ese fastidio, por entendernos, van a construir lo que ellos creen que es un mundo mejor. Naturalmente es una monstruosidad. Probablemente también si le preguntáramos, qué sé yo, a Satanás nos diría que el mundo deseable es el infierno, ¿no? Teníamos la otra. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Me alegro que me hagas esa pregunta. No, siempre me hacen esa pregunta porque la verdad es que la visión es muy sombría, que duda cabe, ¿no?, cuando se habla de estas cosas. Son importantes dos cosas. Una, que tomemos conciencia de lo que sucede y dos, que no perdamos jamás la esperanza. Tenemos que tener esperanza. Y hay razones para tener esperanza. Sobre todo para aquellos que no depositan su esperanza en esta dimensión, pero también para aquellos que solo pueden tener esperanza en esta dimensión porque no creen en otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Es tan sencillo como decir, cada uno trabajar en el ámbito que nosotros tenemos que trabajar. Hay gente, que incluso en España todavía hay gente que tiene trabajo, pues en su ámbito de trabajo. El que va a la universidad, en la universidad. Cada uno, probablemente mucha gente de aquí, en sus familias, estarán peleados por distintas razones, con su hija, con su hermana, con su madre, con su padre, con su marido, con su mujer, pues por las razones a las que hemos aludido antes, por tener diferentes formas de ver el mundo. Pues hay que dar testimonio de aquello en lo que creemos, hay que dar testimonio en los ámbitos en los que estamos, a través de donde estemos, incluso de partidos políticos, también se puede hacer, claro que sí. Y de verdad que no perder nunca la esperanza. Y la mejor manera, hay veces que nos llevan los demonios, ¿no?, pero la mejor manera de llevar a los demás aquello en lo que creemos, de llevar a los demás esa alarma que podemos sentir ante determinadas cosas, como son esas de las que hemos hablado, probablemente no es zarandearles y decir, idiota, date cuenta, no te enteras de nada, tal, no sé qué, deja de ver Antena 3, por ejemplo, ¿no?, que es un comienzo, pero sino que vean en nosotros de verdad una especie, entre comillas, por decirlo así, de ejemplo, ¿no?, una coherencia, y que vean
paciencia, que a veces la perdemos, seguramente con razón, pero que vean paciencia, que se gana muchísimo más de esa manera que no, desde luego, con el desprecio y con ese coraje que a veces nos entra porque vemos que no se dan cuenta o creemos que no están viendo lo que a nosotros nos resulta evidente. Y es verdad que para mucha gente son evidentes algunas cosas que para otras son invisibles. Y tenemos que ser pacientes con eso. Lo que para muchos, ya digo, es evidente. Los datos, ahora hay una frase que es una frase maldita, que es, porque es falsa y porque induce a la gente a la confusión, que es aquello de dato mata relato. Pues no, dato no mata relato. El dato se interpreta en un marco explicativo. Y quien maneja el marco explicativo, quien maneja los conceptos que forman ese marco, quien maneja el lenguaje, ese es el que le da la dimensión verdadera al dato, quien explica el dato, quien le da sentido al dato. Un dato en sí no tiene demasiado sentido, tiene sentido explicado en un determinado marco. Quien maneja el marco, y el marco se maneja a través de conceptos y a través del lenguaje, ese es quien da sentido al dato. Por eso, cuando nosotros a veces vemos cosas muy evidentes, para mucha gente no lo es, o no lo son. Así que, respondiendo a qué podemos hacer, es eso, es dar testimonio, defender eso donde estemos, que no tengamos miedo, como un papa nos dijo, ¿no?, hace muchos años, y no estoy hablando ahora de cuestiones religiosas, pero recordemos aquella frase de Juan Pablo II, no tengáis miedo, pues eso es extensible a todo. No tengamos miedo, defendamos lo que creemos, no tengamos miedo al debate, que es lo fundamental. No tengamos miedo al debate. Cuando alguien tiene miedo al debate es porque no está muy seguro de lo que defiende. Y ya hemos visto cómo en los últimos meses, y algún que otro año, han metido como en un embudo con calzador una determinada serie de cosas, precisamente por la vía de no permitir el debate, de no permitir debatir. Así que tratemos de abrir debates, no tengamos miedo y hablemos a cara descubierta. De verdad que es lo que podemos hacer y estoy convencido de que podremos hacer mucho más de lo que nos creemos. Otra cosa interesante que se puede hacer también es mirar Antena 3 si se quiere, pero mirar 7NN, donde además vamos a encontrar una información mucho más objetiva y más documentada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que ya emite en Cartagena. Que ya emite en Cartagena. Bueno, yo lo veo por internet. Pues les digo que ya emite en Cartagena, en Murcia y en Alicante. O sea que se puede coger en TDT y luego aparte está en plataformas. Déjenme hacer esta cuña, si no me matan luego cuando está en plataformas. Ya se ve en Vodafone, en Orange y bueno, estamos ahí negociando con Movistar. Vamos a ver cómo sale. Bueno, hay una última pregunta. Yo lo siento porque hay algunas que no se han podido formular. Lo que he hecho ha sido elegir las que de una u otra manera más se han repetido. Hay una última con la que yo creo que podemos terminar, que nos aparta un poquito, pero no del todo, y que era inevitable, porque nos trae a la actualidad más inmediata, ¿no? Varias personas han preguntado, oiga, el conflicto ruso-ucraniano, a la luz de lo que hemos estado hablando aquí esta tarde, ¿cómo podríamos interpretarlo? Bueno, esto ya sí que... Usted quiere que salga de aquí corriendo, efectivamente. Sí, nos vamos a meter en un lío todos. Bueno, el conflicto, yo no tengo ningún problema y lo he expresado muchas veces, y si has visto 7NN, pues verás que no tengo ningún problema en decirlo, soy el director editorial además, y bueno, vamos a ver, el conflicto, a mí me llaman varias cosas la atención del conflicto ruso-ucraniano, Primero, lo que me llama la atención es que está produciendo un impacto entre la población semejante al conflicto árabe-israelí. O sea, donde todo el mundo parece que tiene que posicionarse y además lo hace de una manera visceral y emocional. Y esto me llama enormemente la atención. No pasa con el conflicto entre China y Tíbet, que no sé si saben que Tíbet está ocupado por China, pero de esto no se habla, ¿no? Bueno, no produce ese efecto, digamos, tan emotivo. O Chipre por Turquía, por ejemplo, y tenemos unos acuerdos con la OTAN que no le sirvieron absolutamente nada, como el que tenemos nosotros. Por efectivamente, y no pasa nada y no se habla de esto, ¿no? Bueno, lo primero que me llama la atención es eso, ese impacto emocional que está produciendo. Lo segundo, que forma parte de esos temas malditos de los que no se puede discrepar en absoluto, no se puede decir nada en absoluto. En tercer lugar, me llama enormemente la atención el hecho de que los medios de comunicación se han posicionado de una forma inequívoca, sin dar lugar a ningún debate, como en otros temas a los que hemos aludido antes, Donald Trump, las vacunas o lo que viene del cambio climático. No se puede cuestionar, no se puede hablar al respecto, y además están, y para cualquiera que sepa un poco de historia, esto puede ser un poco espeluznante, están agitando un belicismo completamente irresponsable. O
O sea, parece que están encantados con lo que está pasando, por más que derramen lágrimas, parecen de cocodrilo, porque desde luego tiene una posición militante y beligerante, ¿no? En fin, hablando de mandar armas, de una serie de cosas, por otro lado se está negociando y, sin embargo, frente a la negociación, esos mismos medios de comunicación, se está negociando en Bielorrusia, tienen una actitud gélida, ¿no? Es como si no quisieran que se negociara. Aquí hay que terminar con el régimen de Putin. El objetivo no es acabar con el régimen de Putin. Esto es lo que los medios están transmitiendo y es lo que a mí me llama la atención. Sin entrar si el régimen de Putin es mejor, peor, lo que ha hecho Ucrania, lo que no ha hecho Ucrania, si el régimen ucraniano es homologable o no. Yo tampoco creo que la democracia sea la vara de medir por la que haya que evaluar a todo el mundo. La democracia es un fenómeno occidental que se produce en la época contemporánea y en una esquina del mundo que se llama Occidente. Es un fenómeno absolutamente ajeno a otras culturas, como puede ser la musulmana, la china o la eslava. O sea, por tanto, no lo utilizo como el medidor universal, ¿no? Pero lo que está pasando, a la luz de lo que vemos, sencillamente, en mi opinión, es decir, es que se está convirtiendo en otro de esos temas tabú, en otro de esos temas de los que no se puede discrepar en público, so pena de que, bueno, si vas vestido con un casco, con cosas así, sí, pero si no, te tiran absolutamente de todo, ¿no? Y al respecto, para que nadie pueda decir que no me pronuncio, yo creo que la única posibilidad que hay de salir de este lío, de este enorme follón, es mediante la diplomacia. Por la vía militar no se va a salir. Parece evidente que Rusia es mucho más potente que Ucrania. Por otro lado, la ayuda de los occidentales, y no olvidemos que los occidentales han estado utilizando a Ucrania como un medio para pinchar a Rusia, en fin, como parte de esa expansión de la OTAN hacia el este, hacia Rusia, y no hay otra posibilidad de salir si no es mediante la negociación. No se va a poder salir, de ninguna manera. Solamente si negocian. Hay dos grandes temas sobre la mesa que están en el tejado de la OTAN y de Ucrania fundamentalmente, que es la cuestión del Donbass, del Bajo Don, de los distritos de Donetsk y de Lugansk, que son distritos a los que Ucrania tenía que haberles concedido la autonomía hace ya mucho tiempo, de acuerdo a los acuerdos de Minsk en el 2014. Ucrania no ha dado ningún paso en ese sentido y ha dejado que se enquiste ese problema. Es un problema muy grave. Por otra parte, Ucrania tiene un problema muy serio interno, porque Ucrania son dos países, por decirlo así, uno que mira hacia Occidente y otro que mira hacia Rusia, y la clase política ucraniana ha sido incapaz de ponerse de acuerdo entre ellos. Lo que hacen es sucederse los unos a los otros. Y cuando gobiernan los prooccidentales, fastidian todo lo que pueden a los prorrusos, y cuando gobiernan los prorrusos, fastidian todo lo que pueden a los prooccidentales, y eso no es forma, desde luego, de dirigir un país y de darle un futuro o una salida a un país. Por tanto, Ucrania tiene un serio problema. Hay luego otro problema entre Ucrania y Rusia, y luego hay otro problema de la OTAN y Rusia, o Rusia y la OTAN. Solamente si sobre la mesa se pone la cuestión del Donbass y Ucrania cumple los acuerdos de Minsk, por una parte, y si la OTAN o Ucrania se comprometen a que el gobierno de Kiev no entre en la OTAN, solamente en ese caso el problema se podría solucionar, porque es lo que está encima de la mesa. Al final, de fondo, lo que hay básicamente es el temor de una gran potencia, como es Rusia en este caso, a estar rodeado de bases de la OTAN o de bases de Estados Unidos. Yo, sinceramente, no le veo ninguna otra salida a ese asunto. Y en lo que hace, para acabar de rematar el asunto, en lo que hace a nuestro país, a España, España ha sufrido enormemente por haber secundado las sanciones a Rusia, las sanciones desde 2014, las sanciones impuestas por la Unión Europea. La Unión Europea, en la enésima estafa que perpetra contra España, nos ha llevado a perder 4.000 millones de euros, que se dice pronto, a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, a nuestro sector primario. Hemos perdido 4.000 millones que no nos ha resarcido Bruselas en absoluto, y que hemos tenido que ir a buscar en otros mercados. Ahora las sanciones que se imponen a Rusia, las nuevas sanciones a Rusia, van a producir nuevas mermas a la industria y a la producción española. Pues yo creo que un gobierno español sensato, ya sé que es un oxímoron, pero en fin, un gobierno español sensato debería proteger fundamentalmente los intereses de los españoles. Está muy bien entonar cánticos de loa a Ucrania y a los ucranianos, que son las víctimas de todo esto, sin duda ninguna, pero a usted no le han elegido en Mariupol, ni en Kiev, ni en Rostov. A usted le han elegido en Madrid, en Valencia, en Murcia y en Barcelona. Entonces, usted tendrá que responder ante los españoles, se supone. Por lo que se ve, no están en eso.
los políticos españoles y, desde luego, nuestro gobierno. Y mucho me temo que las sanciones que estamos secundando con tal alborozo, jarana y entusiasmo, lo único que van a hacer es perjudicar de nuevo a España. Y lo que hay que pedirle al gobierno español es que ya está bien, es que defienda los intereses de los españoles. Y luego nos ponemos líricos, pero primero los intereses de los nuestros. Bueno, vamos a... Vamos a ver, mi opinión, yo me creo lo que cada uno cuenta de sí mismo, ¿no? Y aunque yo creo que presenta algunas fallas en su formulación, pero en fin, nadie es perfecto, yo creo que en España hay un partido que se define, un partido, digo, con representación parlamentaria, por supuesto, estamos hablando, que se define contrario y adverso a la Agenda 2030, que es Vox. Bueno, la posición de Vox fundamentalmente fue de libertad ante la vacunación. No es cierto, no la de este señor, que era el que está en la Comisión de Sanidad, pero es cierto que el pronunciamiento público del partido siempre ha sido defender la libertad de vacunación. Yo no le niego que a mí me hubiera gustado otra posición por parte de Vox, ¿eh? No voy a decir lo contrario, porque me he significado públicamente y no voy a decir otra cosa, pero sí es verdad que dentro de todo el espectro parlamentario, creo que en ese sentido Vox se ha pronunciado con la claridad que le digo. También es verdad que en general el propio partido del Gobierno, por ejemplo, tampoco ha obligado a la vacunación, aunque no ha obligado teóricamente, ha condicionado tanto la vacunación y se ha desentendido tanto y le ha pasado tanto la pelota a las comunidades autónomas para que éstas ejecutaran en esa, digamos, dispersión de la gobernanza, para que éstas ejecutaran sus propias normas, que bueno, lo que ha hecho es lo más fácil, el Gobierno, desentenderse. Pero también es verdad que si lo comparamos con la actitud de gobiernos como el francés o como el italiano, en ese aspecto en concreto, las cosas como son, hemos salido ganando, ¿no? Entonces, creo que el único partido que se ha posicionado, y hablamos en términos generales, en la Agenda 2030, y hablamos de partidos con representación parlamentaria, el único partido que se posiciona es Vox, que ha sacado la Agenda España, etcétera. Para mí, por ejemplo, la posición que tiene Vox en este momento al respecto de la cuestión ruso-ucraniana por la que se me acaba de preguntar, en mi opinión no es la correcta en absoluto. También se lo digo y usted no me lo ha preguntado y podía haber pasado por encima y no me importa en absoluto dar mi opinión. Para mí no es la correcta, pero con todas las diferencias que pueda haber, es cierto que Vox es la única fuerza política que tiene conciencia de lo que representa el globalismo y que en la medida de sus posibilidades, hasta donde yo sé, le hace frente. Es verdad que también ha habido votaciones en el Parlamento Europeo que han dejado mucho que desear, etcétera. Le hablo de una posición general. Si descendemos a lo particular, pues posiblemente podríamos matizar bastante. Pero, ¿qué tenemos frente a eso? Bueno, vamos a terminar. Hay una cuestión que sí quiero decir. Las personas que están hoy aquí sí le veo, pero es que tenemos que terminar. Miren, las cuestiones, Fernando, las personas que tenemos aquí son personas que nos han apoyado muchísimo para nuestra gestión política, que nos apoyaron cuando a Vox se venía, bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti? Cuando a Vox se venía a recibir tortas y no a recibir cargos, ¿no? Son personas que estaban ahí en ese momento y que han seguido estando durante todo este tiempo. Y son personas que están muy dispuestas a trabajar y a participar, pero a cambio exigen participar. Entonces, pues mira la lista de preguntas que nos han formulado. Yo siento mucho que haya algunas que no nos va a dar tiempo a hablar sobre ellas hoy, porque tenemos la limitación del tiempo. Estamos aquí al final de prestado y tenemos unas condiciones. Lo que pasa es que esto casi que nos emplaza a que tengamos una segunda parte en algún momento del futuro, y entonces las cuestiones que hoy se han quedado sin respuesta, pues a lo mejor se la podemos dar. En cualquier caso, bueno... ¿Esa segunda parte es conmigo? Hombre, claro, ¿con quién va a ser? Yo me... en fin, si todavía tienen ganas de escucharme, yo me presto. Bueno, pues a ver si fuera posible. Señoras, señores, yo creo que podemos ratificar nuestro aplauso del principio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.